Días. Buen día, licenciado. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días, Lick. Buen día. Buenos días, Lick. Buenos días. La clase anterior estuvimos hablando acerca de la demanda. Dijimos que es aquel documento a través del cual una parte llamada actora pues presenta su acción y su pretensión. El derecho de acción, que es motivar para que el órgano jurisdiccional, el órgano del Estado, el juez, ¿verdad? Intervenga, conozca y resuelva del caso concreto que le están planteando pues, a través de la demanda. Y a la vez el derecho de pretensión, o sea, lo que pretende el actor del demandado. En este caso debe ser un escrito elaborado conteniendo lo que se llama el artículo 247 del Código de Procedimientos Civiles, que dice: el escrito de demanda mencionará el tribunal ante el cual se promueve. Esto ya lo habíamos comentado. El nombre con apellidos paterno y materno y domicilio preciso del actor y del demandado. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa. Aquí hemos hablado ya en diversas ocasiones que la demanda debe estar formulada por escrito y debe contener los requisitos que menciona el 247, pero es en relación con el 22 del procesal civil, que de alguna manera se complementan. Habla de un rubro, el 22, entonces son los datos de identificación del expediente que deben de estar en el margen superior del lado derecho de la primera hoja de la demanda. Pues el tipo de juicio, juicio ordinario civil, juicio sumario civil, juicio hipotecario, juicio de desahucio, etc. Aquí, aparte, tienen que poner el nombre del actor y el nombre del demandado. Y en los subsecuentes escritos, ya una vez que les admite la demanda, les van a dar un número de expediente. Pues en esa parte va el número de expediente también, que le corresponda o que le toque a esa demanda. Ya una vez que la radica el juez, la registra en el libro de gobierno y le da el número que corresponda del expediente. Aquí habla debemos dirigirlo a la autoridad correspondiente, el tribunal ante el cual se promueve, ¿verdad? Entonces, pues aquí tienen que poner ustedes la denominación del tribunal, no necesariamente el nombre del titular. Sí, aquí no se requiere que ustedes pongan Juan Pérez o María López, ¿no? Basta con que digan sé juez menor, ¿verdad? Del séptimo distrito judicial, presente. Sé juez de primera instancia del ramo civil y familiar en turno, presente. ¿Por qué en turno? Porque aquí en el MANTA hay dos, ¿verdad? Hay dos juzgados de primera instancia de lo civil y familiar. Está el juzgado primero de lo civil y familiar, el juzgado segundo de lo civil y familiar. Entonces, como no sabemos a cuál van a enviar la demanda, entonces se pone en turno el que corresponda, ¿verdad? La máquina receptora de la demanda, la que recepciona, la que recibe la demanda, de forma aleatoria lo envía a cualquiera de esos tribunales o juzgados. Entonces, pues hay otros lugares donde están más grandes y tienen muchos más juzgados. En Tampico hay 5 juzgados de primera instancia del ramo civil.
ahí sí están especializados, 5 juzgados de primera instancia del ramo civil y 6 juzgados de primera instancia del ramo familiar. Hay 3 juzgados menores, hay, en fin, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues obviamente que hay juzgado primero civil, hay juzgado segundo civil, hay juzgado tercero, y hay cuarto y hay el quinto civil. Y lo mismo sucede con los juzgados de lo familiar, juzgado primero de lo familiar, de lo segundo familiar y así. Entonces, en esos casos, la máquina de manera aleatoria lo envía. Nunca sabemos cuándo le va a tocar. Puede ser que ahorita reciba uno que lo envía el juzgado primero, ¿verdad? De lo civil y familiar aquí en el Mante, y eso no significa que el que sigue es el juzgado segundo de lo civil y familiar. Puede regresar ahí mismo, en fin. Está diseñada la máquina para que no se sepa de antemano a qué tribunal va a ir o va a caer esa demanda. Entonces, les decía yo que hay que señalar el nombre del tribunal, ¿verdad? Al cual nos dirigimos. Y luego, aquí van los generales, ¿verdad? Del promovente. Enseguida viene Juan Pérez López, mexicano, casado, de 50 años de edad, ocupación comerciante, con domicilio particular en la calle tal, de la colonia tal, de esta ciudad, autorizando para tal efecto a los abogados fulanos de tales, en los términos del 68 bis, ya que tienen cédula profesional con número tal y debidamente inscrita en el tribunal mediante el folio tal, solicitar permiso o acceso a los medios electrónicos. Ante usted, con el debido respeto, comparezco y expongo. Entonces, este sería el preámbulo, pero sí señalar no nada más el nombre y los apellidos paterno y materno del promovente. Tienen que ir acompañados de más requisitos que los menciona el 22 del Código de Procedimientos Civiles. El artículo 22 sí refiere que debe ser bajo protesta, de decir verdad, manifestar el nombre, la nacionalidad, el estado civil, la edad, la ocupación y su domicilio particular del promovente. Entonces, esto se complementa, acuérdense, el 247 en relación con el 22 para elaborar el contenido de la demanda. ¿Qué pasa con los hechos? Bueno, antes de los hechos están las prestaciones. Ya una vez que ustedes señalan la vía, vengo en la vía ordinaria civil a promover acción reivindicatoria en contra de Lisandro Martínez López, quien tiene su domicilio en tal lugar, para que sea notificado de la demanda y de quien reclamo las siguientes prestaciones. Ahí hay que establecer con mucha precisión qué es lo que demandamos del demandado, ¿verdad? ¿Qué le reclamamos al demandado? ¿Cuáles son las pretensiones que tenemos en contra del demandado? ¿Qué es lo que pretendemos, verdad? Que a través de una sentencia el juez declare que soy legítimo propietario del bien inmueble. Como consecuencia de dicha declaratoria, condena al demandado a que me restituya y me entregue el bien inmueble motivo de este litigio y que indebidamente se encuentre en posesión del demandado. Asimismo, pido que lo condene al pago de la reparación de los daños y perjuicios que me ha ocasionado por la indebida posesión que tiene del predio de mi propiedad. Y más el pago de los gastos y costas que originen la tramitación del juicio. Entonces, pueden ser una diversidad de prestaciones, tienen que señalarlas por separado, ¿verdad? Abren un inciso A que me declaren legítimo propietario del bien inmueble ubicado en tal lugar. Como inciso B, como consecuencia de dicha declaratoria, condena al demandado a que me restituya y entregue el bien inmueble objeto de este litigio. Inciso C,
que me pague los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ilegal posesión que tiene de mi predio. Y por último, bueno, no por último, pero por mencionar algo, ¿verdad? Más el pago de los gastos y costas que originen la tramitación del juicio. Todo esto por separado en el capítulo de prestaciones. Ahí pueden ustedes pedir muchas cosas. Pues hay veces se pide el divorcio como prestación, ¿verdad? Que se declare disuelto el vínculo matrimonial que me une con Petra Pérez. 1, ¿verdad? 2, o inciso B, que se fijen las reglas de convivencia para poder convivir con mis menores hijos. 2. 3, o inciso C, el pago de una pensión alimenticia consistente en hasta un 50% de las percepciones que recibe como empleado de tal lugar, el demandado. Así como también, ya por último, el inciso D o el número 4, el pago de los gastos y costas que origina el juicio. O sea, es una serie de prestaciones que ustedes pueden pedirle pueden reclamarle al demandado. Ahora, esas prestaciones tienen que ir apoyadas en hechos, ¿verdad? Ahí es donde van a narrar ustedes los hechos. Si obviamente está pidiendo el divorcio, pues, ¿cómo empiezan los hechos a narrarlos? Pues cuando se casaron, ¿verdad? Obviamente, entonces el hecho 1, en fecha 14 de febrero, ¿verdad?, del año de 1999, contraje nupcias con Petra Pérez ante la fe del oficial de registro civil primero de esta ciudad, según lo justifico con el acta de matrimonio correspondiente. Ese sería el 1. 2, establecimos nuestro domicilio conyugal en la calle tal, con número tal, de la colonia tal, de esta ciudad. 3, de dicha unión procreamos 2 hijos de nombres fulanos y manganos, y según lo justifico con las actas de nacimiento respectivas. 4, y bueno, por convenir a mis intereses, porque yo ya no quiero vivir con esa persona, deseo que declare disuelto el vínculo matrimonial. Y la última, exhibo o acompaño a la presente solicitud de divorcio, propuesta de convenio para pactar con relación a los bienes, con relación a los hijos, a las reglas de convivencia, con relación a los alimentos que han de recibir dichos menores. Y bueno, eso es narrar de manera cronológica, de manera sucinta, los hechos de la demanda. ¿Por qué tienen que ser narrados de manera cronológica? Es con el tiempo, ¿verdad? Lo más antiguo a lo más actual, ¿verdad? ¿Qué sucedió primero? ¿Verdad? Si estamos hablando de divorcio, pues bueno, cuando me casé, la fecha en que me casé, el acta correspondiente para justificar este acto jurídico, ¿verdad? Y luego, pues, una vez casados nos fuimos a vivir a un lado, pues hay que señalar el domicilio conyugal. De dicha unión procreamos uno o varios hijos, ¿verdad?, los cuales les pusimos los nombres de tales, tienen tantos años de edad, acreditándolo con el acta de nacimiento correspondiente. Acuérdense que todos los hechos tienen que ser probados por el actor. Cuando se afirma, el que afirma está obligado a probar. El que niega no está obligado a probar, salvo que su negativa envuelva una afirmación. Entonces, esas son cargas procesales que la ley le impone a las partes, ¿verdad? Tienen la obligación de justificar el actor los hechos de su demanda y el demandado sus excepciones o defensas opuestas al contestar la demanda. Esa es una carga probatoria que la ley procesal civil le impone a los litigantes cuando afirman sus hechos, ¿verdad? El que afirma está obligado a probar y el que niega, pues obviamente que no, salvo que su negativa envuelva una afirmación. Esta es una regla general de las pruebas que debe quedar muy claro. No todo hecho que nosotros narremos pues tiene que ser probado. Si digo que me casé, bueno, pues tengo que probar que efectivamente me casé
con Petra, y aquí está el acta de matrimonio. Si tuvimos 2 hijos, pues aquí están las actas de nacimiento de los 2. Y así sucesivamente. ¿Cómo voy a probar en dónde establecimos nuestro domicilio conyugal? Pues con testigos, ¿verdad? Con la propia confesional a cargo del demandado, ¿verdad? Voy a hacer que confiese ante la autoridad judicial bajo protesta, pues que tuvimos nuestro domicilio conyugal en tal lugar, ¿verdad? Esas son maneras o formas de acreditarlo. Hay veces la prueba idónea pues es un documento, ¿verdad? Si digo que soy propietario de un bien inmueble, pues tengo que demostrarlo con un documento, ¿verdad? El documento idóneo, ¿cuál es? Pues la escritura de propiedad, ¿verdad? El título de propiedad. El documento que me acredita como propietario del inmueble que reclamo en el juicio. Eso sería lo que generalmente sucede, ¿verdad? O debe de suceder en una demanda. Entonces, la demanda se debe narrar de manera cronológica, de lo más antiguo, de lo que haya sucedido primero, a cómo se fueron dando los hechos, hasta llegar a lo último. Ese es de manera cronológica. Sucinta, ¿qué significa? Pues evitar hablar de lo que no tiene importancia, ¿verdad? O sea, hablar únicamente de lo más relevante, de lo más importante, ¿verdad? Contraje matrimonio civil ante la fe del oficial primero del juicio civil de esta ciudad. Pero no vamos a decir que fuimos a la iglesia y que de ahí de la iglesia nos fuimos al salón a festejar, hicimos una gran fiesta y todo el mundo brindamos y demás. No, basta con que digamos, ¿verdad? Nos casamos ante la fe del oficial del registro civil, tal día, ¿verdad? Y probarlo, ¿verdad? Demostrarlo con el documento idóneo que es el acta de matrimonio. Entonces, narrar sucintamente eso significa, ¿verdad? No detallar cosas insignificantes o que no tienen ninguna relevancia dentro del juicio, ¿verdad? Fíjense que ya una vez que contrajimos matrimonio civil, pues de ahí nos fuimos a la iglesia y de la iglesia nos fuimos al salón y ahí, no, eso no, no es necesario ponerlo, ¿verdad? Porque es irrelevante para este tipo de juicios. Lo mismo sucede, ¿verdad? Con cuando adquirieron una propiedad, pues no van a decir que fueron ante el notario y que se celebró el acto y que fueron como testigos fulanos y manganos. No, eso no. Basta con que presenten el documento. En fecha tal adquirí el dominio, ¿verdad? O la propiedad del bien inmueble que se encuentra ubicado en tal lugar por compraventa celebrada entre Pedro conmigo, ¿verdad? Ya es suficiente. Y aquí lo justifico con el documento, sin necesidad de pormenorizar o detallar lo irrelevante, ¿verdad? Lo que no tiene sentido en este tipo de juicios. Eso es narrar sucintamente, ¿verdad? Lo más relevante, lo más importante que ustedes puedan poner y corto, ¿verdad? No hay necesidad de explayarse, de durar horas redactando y redactando y redactando en cosas que no tienen ningún sentido en la demanda. Entonces hay que ser poco, ¿verdad? Pero precisos, claros, precisos, ¿verdad? Y sustanciosos, ¿verdad? Es muy difícil en ocasiones redactar, ¿verdad? Cómo sucedieron los hechos en pocas palabras, pero no es imposible. Háganle la lucha y verán que en pocas palabras ustedes pueden decir mucho, ¿verdad? Si utilizan los términos adecuados para ello. Como sería el caso de ser pocos, pero sustanciosos, ¿verdad? Sobre todo que no se pierda la sustancia. Pueden hablar mucho, pero no decir nada. Entonces, no tiene ningún sentido. Aquí se trata de redactado el escrito de demanda de forma sucinta. También debe ser hecho con mucha claridad y precisión. Cada hecho de la demanda
se debe de redactar por separado. No empalmen dos o más hechos en un solo hecho. ¿Sí? Se pueden llevar 20, 30 hechos si así lo gusta, o si se requiere o es necesario, ¿verdad? Sobre todo. Pero siempre separando un hecho de otro, no empalmarlo, porque entonces ya no estaríamos hablando con claridad ni con precisión, ¿verdad? Si se trata de un divorcio, bueno, pues contraje matrimonio tal día, ¿verdad? Ante la fe del oficial y punto. Establecimos nuestro domicilio conyugal en tal calle, marcado con el número tal, de la casa número tal, de la colonia tal. Y listo, ¿verdad? No hay que mencionar más datos, pues no se requiere. Hay que hablar con mucha claridad y con mucha precisión. Eso sería la narración de los hechos. ¿Por qué? Yo creo que tiene su porqué. Porque ustedes, al narrarlos de esa manera, con claridad y precisión y de forma sucinta, lo que van a hacer es que al contestar la demanda el demandado, se tiene que referir a esos hechos, a cada uno de esos hechos, y decir si los afirma o los niega, ¿verdad? Si está de acuerdo con ellos, si los confiesa, ¿verdad? O de plano dice que no fue cierto, ¿verdad? Puede afirmarlos, puede negarlos, dice la ley, al contestar la demanda del demandado, pero siempre se debe de referir a los hechos de la demanda. Ahora, ¿qué sucede si el demandado no se refiere a los hechos de la demanda? Entonces, si deja de contestar un hecho de la demanda, se le tiene por contestado en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. Entonces, esto es muy importante. Por eso ustedes, la ley, ¿verdad?, los obliga a que redacten su demanda de manera clara, precisa y sucinta y de forma cronológica, ¿verdad? No lo dice la ley, pero ese es un estilo de redacción que tiene que ser adoptado por ustedes al hablar de lo primero que sucedió hasta lo último acontecido, ¿verdad? Eso es narrarlo cronológicamente, a través del tiempo, como sucedieron los hechos. De manera sucinta, ya dijimos, pocas palabras, ¿verdad? Pero con mucha sustancia y con mucha claridad y precisión. ¿Por qué? Porque si lo hacen de forma contraria, entonces estaríamos hablando que la demanda sería obscura e imprecisa. Y si la demanda es oscura, les pueden oponer la excepción de oscuridad en la demanda. ¿Esto qué significa? De falta de claridad. Yo realmente al contestar la demanda digo, pongo la excepción de oscuridad en la demanda porque no le entiendo. No sé lo que trata el actor, eh, el asunto, ¿verdad? No sé lo que quiere, realmente no lo entiendo y pues me impide contestar adecuadamente y producir también una adecuada defensa. Esto puede suceder, ¿verdad?, en ocasiones, por eso ustedes deben redactarlo de manera clara y precisa y de forma sucinta y cronológica. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque el juez al momento de dictar la sentencia, pues también puede decir lo mismo. Oye, por la mera verdad, el actor se hizo bolas en su demanda. No le entendí nada. Realmente, pues eso de estar tratando de interpretar lo que dijo el actor en su demanda, pues es todo un lío. Y luego hay veces los jueces ya no quieren batallar y lo único que hacen es que el actor no justificó su acción, ¿verdad? Y lo declaran improcedente el juicio. Entonces, es muy importante que ustedes, su demanda, lo hagan con el objeto, con mucha claridad, con mucha precisión, de manera sucinta y cronológica, y sobre todo con el ánimo de ganar el juicio, ¿verdad? Con el ánimo de que el juez les entienda lo que tratan de decir y también la contraparte, para que se pueda defender, ¿verdad? Hablen con mucha claridad, con mucha precisión, no con oscuridad, ¿verdad? Una demanda oscura e imprecisa impide que el juez pueda resolver en la sentencia adecuadamente lo que ustedes piden. ¿Por qué?
porque hay un principio que toda sentencia tiene, y esto lo establece el procesal civil, el principio de congruencia entre lo que las partes piden y el juez resuelve. Debe haber congruencia. El juez no puede ir ni ultra petita ni extra petita. ¿Esto qué significa? No puede ir más allá de lo que las partes le hayan pedido, ni puede ir menos de lo que las partes le hayan solicitado. Debe que existir congruencia entre lo que las partes le piden y lo que resuelve el juez, ¿sí? Entonces, pues con base en eso, pues deben de hacer la demanda muy clara, ¿verdad? Deben ser muy precisos. Hablen derecho, hombre, no le saquen vuelta. ¿Qué es lo que el actor le reclama al demandado? Hay que ponerlo con mucha claridad. Te demando el divorcio, te demando una pensión alimenticia por hasta un 50%, te demando la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre mis menores hijos con base en esta causa. Te demando, sí, hay que hablar así y hay que decirlo, hay que establecerlo en la redacción de la demanda. Por eso les digo que deben ser ustedes claros, precisos, narrar de forma sucinta lo más relevante, lo más importante y de manera cronológica, a través del tiempo. ¿Para qué? Pues para que la otra parte se defienda adecuadamente, porque al contestar la demanda se tiene que referir a los hechos de la demanda. Y si no están redactados de manera clara, pues obviamente que va a tener una defectuosa defensa. Y otra, de que el juez resuelve en base a lo que le piden las partes. Y si tampoco le entienden lo que quiere en su demanda el actor, pues en la sentencia lo más seguro es que le dé, no le dé lo que le está pidiendo y declare improcedente el juicio. Entonces, esto es muy importante. No lo tiren a la calle, ¿verdad? Sino conserven esta idea. Para los que van a litigar, ¿verdad? De siempre hacer su petición de manera clara y precisa. Habla de los fundamentos de derecho. La demanda debe estar fundada en derecho. ¿Esto qué significa? Que todos los artículos relativos a su petición deben de ponerlos de acuerdo a la ley, ¿verdad? Si se trata de tutelas, pues establecer en el Código Civil viene un capítulo que habla con artículos que habla de la tutela. Pues esos artículos hay que ponerlos ahí. Con fundamento en los artículos tales y tales del Código Civil y tales del procesal civil, fundo mi demanda, ¿verdad? O fundo mi demanda en los siguientes artículos. Entonces, esto es muy importante. Deben de estar fundada la demanda que ustedes formulan al juez en derecho, ¿sí? Deben de aplicar las disposiciones legales que para el caso se requieren. O sea, si ustedes están hablando de propiedad, pues no van a poner los artículos de la posesión, ¿no? No van a poner los artículos que hablan de cualquier otra cosa menos de la propiedad, no. Todo lo relacionado a los artículos de la propiedad, pues los tienen que poner. Eso es fundamentar su petición en derecho, ¿verdad? Si hablan de divorcio, pues todos los artículos que hablen del divorcio. Si hablan de pensión alimenticia, los que se refieren a las pensiones alimenticias. Si hablan de pérdida de patria potestad, pues todos los que se refieren a la pérdida de patria potestad. Eso es fundamentar en derecho su demanda, ¿verdad? Apoyarla en los artículos que hablen sobre el tema que están tratando en la demanda. Eso lo ven en el Código Civil y en el de procedimientos civiles. En el Código Civil se le llama también el código sustantivo, ¿verdad? Porque contiene las sustancias o contiene todo lo relativo a los derechos, ¿verdad? Y obligaciones de las partes. Entonces, cuando se viola eso, pues bueno, acudimos también a fundamentar la demanda en la vía que elegimos para que se dirima o se tramite el caso, ¿verdad?
Entonces ahí podemos poner la vía elegida por el actor, pues es la vía ordinaria, la vía sumaria, la vía hipotecaria, la vía de desahucio, la vía de jurisdicción voluntaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay una diversidad de vías. La elegida, ¿verdad?, es la que tenemos que fundamentar. Todo viene en el Código de Procedimientos Civiles. Ya todo lo relativo al procedimiento, ahí nos vamos a apoyar. Y eso tenemos que ponerlo en nuestra demanda. Podemos inclusive poner artículos que se relacionen de la Constitución, ¿verdad? ¿Cuál puede ser? Pues el 8, el derecho de petición, ¿verdad? Dice que toda petición deberá hacerse por escrito ante los funcionarios y empleados públicos de manera pacífica y respetuosa. Entonces, ese puede ser un fundamento constitucional. El otro sería el 17, nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Para eso estarán expeditos los tribunales para administrar justicia. Entonces, si nos están obligando a acudir al tribunal en demanda de justicia, pues el fundamento, ¿cuál sería constitucional? El artículo 17 de la Carta Magna, de la ley fundamental. Entonces, por mencionarles algunos, no quiere decir que sean los únicos, ¿verdad? Dependiendo del caso que ustedes pidan, es el apoyo legal en que van a fundar su demanda. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Eso es el contenido de una demanda. Y luego, por último, dice, bueno, y los puntos petitorios. O sea, haces un extracto, un resumen y al último dice, por todo lo expuesto y fundado, usted se juez, atentamente pido. Primero, se me tenga promoviendo demanda ordinaria civil de divorcio incausado en contra de Petra Pérez. 2, admita la demanda a trámite y ordene el emplazamiento al demandado en el domicilio que señalo en la demanda. 3, previo a los demás trámites necesarios, dicte resolución acorde a mis pretensiones. Por último, se me tenga señalando domicilio y abogados para oír y recibir notificaciones, el señalado en el preámbulo de esta demanda. Protesto lo necesario, Ciudad Mante, Tamaulipas, a 8 de junio del año 2020. Firma el promovente Juan López Martínez, conjuntamente con su asesor jurídico, el licenciado fulano de tal. Entonces, a grandes rasgos, este es el contenido de una demanda, porque así lo establece la ley, ¿verdad? Es un rubro, la autoridad ante la cual nos dirigimos, un preámbulo, un capítulo de prestaciones, hechos, derecho, puntos petitorios, lugar y fecha, nombre y firma, tanto del que promueve la demanda como su asesor jurídico. Esto debe estar redactado a máquina, a doble espacio, respetando los márgenes de cada lado de la hoja, de ambas caras, que permitan su postura y su lectura. A grandes rasgos, este es lo que señala la ley, la manera, la forma, ¿verdad?, la formalidad que debe revestir una demanda, la formalidad que nos exige la ley para redactar una demanda. Obviamente que pues, hay que aprenderla teóricamente para esta materia es precisamente la práctica, ¿verdad? Para poder hacer o elaborar una demanda. Y eso lo vamos a hacer en esta semana. Yo mañana voy a tratar de traerles una demanda para mostrarles pues una demanda que físicamente, de tal manera que ustedes tengan una mejor idea de cómo se hace, cómo se redacta una demanda. El sistema lo permite, lo vamos a ver en estos días, de tal manera que ya empezamos, les voy a empezar a pedir que me empiecen a elaborar demandas, ¿sí? Empiecen a hacer ya demandas, que es la esencia de esta materia, por eso se llama seminario, ¿verdad? Es la práctica forense, es el seminario de procesal civil y penal. Entonces aquí hay que elaborar, todavía actualmente, pues nuestro derecho es escrito, eminentemente escrito en materia civil, tiende a hacerse oral, ¿verdad? Como la materia penal y mercantil en la actualidad, pero pues mientras no haya ese cambio,
hay que conocer cómo todos los escritos que se tienen que redactar en el procedimiento civil, ¿verdad? Hoy va a ser la demanda, después vamos a hacer la contestación de la demanda, después vamos a hacer un escrito donde ofrecemos pruebas, donde formulamos alegatos, y si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer un escrito donde expresamos agravios en una apelación. Es por escrito, ¿verdad? Ahorita. Ya el día de mañana ustedes, bueno, les tocará seguramente, o nos tocará, ¿por qué no decirlo? Vivir, ¿verdad? El nuevo sistema de justicia civil, en donde vayamos a los tribunales y de manera oral se lleve a cabo todo el procedimiento. Pero por lo pronto es escrito y hay que aprender a redactar los escritos, y esto nos va a servir en todos los actos de nuestra vida. No vamos a batallar para elaborar cualquier escrito. Así que a donde vayan a trabajar, no vayan a decir, bueno, yo no quiero litigar, a mí no me interesa, no. Aprendan a hacer un escrito, a redactar un escrito, que esto les va a servir en todos los actos o en todos los lugares donde vayan a trabajar. Se me acaba el tiempo, estoy a menos de un minuto. Que la pasen bien. Sigan leyendo el artículo 247 en relación con el 22 del Código de Procedimientos Civiles, que se refiere a la demanda, y mañana seguimos con este tema. Gracias y que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana, Lick. Hasta mañana, Lick. Hasta mañana.